El senador Juan Ignacio Latorre, gusto de saludarlo, senador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarlo también y a todos los auditores de Radio Preludio. Bueno, como es habitual los días viernes, conversamos, analizamos lo que ha pasado durante la semana, una semana también con bastante polémica y que vamos a ir revisando rápidamente. Lo primero, bueno, tiene que ver con el fallecimiento de la madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue usted uno de los primeros parlamentarios que efectivamente hizo sentir su pesar. Absolutamente, yo creo que Ángela Ageria es un testimonio y deja un legado ético, político, muy potente para nuestro país, para el tiempo que estamos viviendo, para las nuevas generaciones también. Una mujer tremendamente comprometida, valiente, solidaria, víctima de la violación a los derechos humanos en dictadura, prisión política, tortura. Su marido, el general Bachelet, también fue muerto por las torturas en dictadura, el exilio, y fue siempre alguien muy comprometida con ayudar a otras víctimas también. A pesar de sus heridas, deja ese legado, y por eso mismo también le manifesté, digamos, las condolencias y un saludo fraterno a la expresidenta Bachelet, a su familia. Obviamente la relación de ella siempre fue muy cercana, y nada, yo creo que nos deja alguien que marca, insisto, un testimonio digno de reconocer para nuestro país y también para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? De cuidar y profundizar la democracia, del compromiso con los derechos humanos, la solidaridad con las víctimas. Yo creo que es un ejemplo muy muy potente la señora Ángela Ageria, así que lamentamos su partida. Senador, respecto de la situación económica actual, ya sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil. Hemos certificado con la gente que nos ha llamado a la radio, en fin, de la situación que se está generando en la entrega de los créditos a las pequeñas empresas. Y cosa curiosa, esta semana llegaron varias personas, varios reclamos a la radio, porque lo que se anunció por parte del gobierno, la verdad que no se está cumpliendo. De partida se cambió el presidente del Banco Estado precisamente para abrir esto, y sucede que las empresas hoy día no están siendo evaluadas, sino que están siendo evaluados sus propietarios. Y por ejemplo, me explicaba un señor ahí que tiene una empresa individual de responsabilidad limitada que tiene su propio patrimonio, pero la empresa no tiene ningún problema. Él en algún momento cayó, digamos, al boletín comercial como persona natural, pero no se le entrega a la empresa un crédito. ¿Esto está en la sintonía de lo que se ha planteado por parte del gobierno y de la lógica? Porque en definitiva entonces la empresa de responsabilidad individual no tendría mucho sentido si se está evaluando a la persona natural. Sí, mira, la verdad, ayer tuve varias reuniones con dirigentes de cooperativas de ahorro y crédito, por un lado, de la región, y después a la tarde, en la noche, una reunión con dirigentes de pymes de todo el país, que en eso felicitar a una dirigente de acá de la región de Valparaíso, Yanina Figueroa. Coordinó a muchísima gente que se conectó, éramos más de 100 personas conectadas vía Zoom con algunos senadores, con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y algunos otros senadores, pero básicamente era escuchar a los dirigentes de las pymes, la Una Pyme, Conapyme, Convergencia Pyme. Hay distintas plataformas y distintas realidades, digamos, ¿no? en todo el país, y la verdad es que es dramático lo que está pasando, lo que reflejan la falta de ayuda. Estamos ya en julio, las dificultades que han tenido con el acceso al crédito. No ha habido por parte del Estado una política fuerte de inyección de recursos, de subsidio a las pymes, por ejemplo. Se la está dejando a la deriva. Hay algunos que están ahí bicicleteando con deudas, o básicamente a veces algunos consiguen acuerdos con el arrendatario, el dueño, digamos, de la oficina donde arriendan, para que no cobren los arriendos, pero son acuerdos entre privados. En el fondo acá el rol del Estado está muy ausente, el gobierno ha estado muy ausente. Básicamente las ayudas las ha ido entregando a gotera, muy con el foco muy en las grandes empresas, porque finalmente el FOGAPE y la banca, al entregarle estos créditos a través de la banca, miran el riesgo obviamente del cliente o su historia bancaria, en el fondo, y en ese sentido son las grandes empresas, las medianas, las que tienen más espaldas para llegar a buenas condiciones de crédito, pero muchísimas pymes están fuera. No acceden, no son de mayor riesgo, y ahí son otro tipo de instrumentos los que se necesitan, y ahí el gobierno ha llegado muy tarde
recién ahora está presentando un proyecto de ley que podría servir, pero por eso fue la reunión de ayer, para analizar y fue el compromiso de generar una mesa de trabajo con los senadores, con la mesa del Senado, con la presidenta del Senado, para poder hacer propuestas a este proyecto de ley de mejora, porque en el fondo no están llegando las ayudas, y eso es lo que hemos dicho al gobierno. Acá está dejando de lado el gobierno a la clase media, está dejando de lado a las pymes, a los sectores populares, con ayudas muy focalizadas, muy lentas, muy agoteras, y se está guardando la plata para después, para el futuro, ¿no? Para la reactivación, pero es hoy día donde se necesita inyectar esos recursos para la crisis. Entonces no entendemos esta mezquindad o esta visión del gobierno de guardarse la plata para más adelante, ¿no? Como para no sé, el próximo año. Uno sospecha que es lo planteo como hipótesis, digamos, sí. Una sospecha, porque el próximo año hay elecciones, ¿no? Entonces, claro, ahí van a salir con recursos y van a inyectar recursos, pero la crisis, el hambre, la dificultad, la quiebra, el desempleo está ocurriendo ahora, en el invierno, junto con la pandemia. Entonces, lamentablemente en todo esto la iniciativa es del Ejecutivo, es del gobierno. Ayer los dirigentes de las pymes nos reclamaron a los senadores, pero ustedes presenten esto otro, y la verdad es que todas esas iniciativas de gasto público son del gobierno. Entonces, al que hay que presionar es al Ejecutivo, y quedamos de generar esta mesa de trabajo conjunta para llegar con propuestas que efectivamente ayuden al sector de las pymes. Una parte va a tener que ser subsidio directo, otra parte podrá ser una parte de crédito muy blando, muy a largo plazo, viendo condiciones, etcétera, pero hay que generar instrumentos para el sector de las pymes que son muy distintas de los instrumentos de apoyo a las grandes empresas. Y en este sentido, senador, hemos escuchado a los dirigentes de las agrupaciones de la AFP abrirse, yo diría que levemente, a la posibilidad de hacer un retiro para poder afrontar esta situación. Las personas que hoy día están pasándola mal podrían eventualmente retirar esto. ¿Cómo le parece? Porque ha habido aquí claramente un cambio en el discurso de lo que se veía antes de los efectos de la pandemia. Absolutamente, a uno le llama la atención, como Juan Sutil, por ejemplo, que es el presidente de los empresarios, al principio decía, no, por ningún motivo, eso no hay que tocar a las FP, etcétera, porque para ellos las FP son un mercado de capitales que inyecta recursos, es una vía de financiamiento barato para las grandes empresas. Claro. Eso son las FP, y se sienten dueños del fondo de los trabajadores. Y ahora Juan Sutil decía, no, me abro a la posibilidad de que se pueda sacar una parte de los ahorros, como si fueran de ellos. Pero bueno, a uno le llama la atención esas cosas. En la derecha, por otro lado, también hay un gran debate. Mario Desbordes plantea que, y junto con varios parlamentarios de Renovación Nacional, sobre todo, plantean que sí, que ellos están abiertos a esa posibilidad, que es una ayuda a la clase media, una autoayuda en el fondo de la clase media, porque es sacar plata de sus propios ahorros para paliar la crisis. Otros sectores de la derecha no lo quieren. Y en la oposición pasa lo mismo. Hay algunos, he escuchado, no sé, senadores del PPD o de algunos partidos que dicen que no les gusta mucho la idea, porque sería pan para hoy, pero hambre para mañana. Y la verdad es que si se hacen cálculos en el fondo de cuánto afectaría la pensión, de una pensión, y por eso es que la realidad acá son muy distintas. Yo creo que eso es lo que hay que discutir de fondo. No es lo mismo una persona que tiene un ahorro, por ejemplo, de 30 millones de pesos en su cuenta individual y que pueda sacar hasta un máximo del 10%, o sea, hasta 3 millones de pesos, pudiendo ser menos también, y cuánto le afecta eso en su pensión futura. Algunos cálculos estiman que podrían ser que le afecten 25.000 pesos, 30.000 pesos de una pensión que ya es baja, o sea que ya es miserable, digamos, ¿no? Claro. Y ese es el problema que tenemos con el tema de fondo estructural, es que en Chile no hay seguridad social. Entonces esta es una medida parche para enfrentar la crisis hoy. No es lo mismo esa realidad, ver cómo se reponen esos fondos, cómo por ejemplo el Estado puede entregar el día de mañana un bono de reconocimiento a esas personas o un complemento a su pensión futura, que eso es algo que se puede proyectar en el largo plazo, que el Estado reponga esos recursos para cierto sector de la población. Pero otra situación puede ser alguien que tenga una cuenta, qué sé yo, 200 millones de pesos, que tiene una buena situación económica y que hoy día está en una situación de crisis donde necesita sacar, qué sé yo, 5 millones, 10 millones de pesos, no sé, pero que esa persona después va a poder reponer esos recursos como una especie de autopréstamo. Claro. Y ahí el Estado no necesariamente poner esos recursos, porque eso sería regresivo, estar ayudando a los más ricos cuando hay gente que sí tiene posibilidades o va a tener
en una recuperación económica, la posibilidad de reponer esos recursos. Esa es la discusión un poquito de fondo. La próxima semana se va a votar un proyecto. ¿Y usted por dónde va? ¿Por dónde va usted? ¿Qué cree usted que es lo más óptimo? No, primero, la discusión de fondo es que en Chile no hay seguridad social y mi posición, y lo he dicho públicamente muchas veces, que Chile necesita una reforma profunda al sistema de AFP, a un sistema de seguridad social donde las AFP no sean parte de ese sistema, sino que sea algo complementario, voluntario, como las APB, ¿no? Eso primera cosa. Y ahí sí ponerse de acuerdo para mejorar las pensiones con un esquema de solidaridad intergeneracional. Esa es la discusión de fondo. Ahora, para la crisis, yo me abro, obviamente, estoy abierto a la posibilidad de que la gente pueda retirar un porcentaje, poner un límite, y con un apoyo del Estado focalizado en aquellas personas con un cierto monto, qué sé yo, por ejemplo, hasta 30 millones de pesos, decir, bueno, el Estado va a poner esos recursos complementariamente a través de un bono de reconocimiento. Ese tipo de fórmulas a mí me hacen sentido. No que sea regresivo, que el Estado no ayude a los más ricos, sino que a clases medias y sectores populares que puedan retirar algo para paliar la crisis. Eso absolutamente. Eso se va a votar en la Cámara de Diputados la próxima semana. Seguramente el gobierno va a reclamar admisibilidad a todos estos temas que ha estado muy de moda, pero yo creo que eso es algo que va a avanzar porque hay una amplia mayoría incluso con sectores de derecha que están a favor. Entonces, ojalá el gobierno se abra una fórmula para dar alivio a la inmensa clase, a esas capas medias tan amplias, ese inmenso porcentaje de la población que no está recibiendo ningún tipo de ayuda en esta crisis. Oiga, otro de los temas de la semana tiene que ver con las parejas homoparentales, la adopción y los derechos filiativos de esos hijos, de esas familias, que son familias, digámoslo, diferentes, pero que cada día están ganando más espacio y en buena hora. ¿Cómo ve esta discusión que se genera a partir de ahora, senador? Sí, se aprobó en el Senado en la semana. Yo voté a favor de la idea general de legislar sobre los derechos filiativos de hijos con padres, madres del mismo sexo. Es un proyecto que se había presentado 4 años atrás, una moción parlamentaria para regular una situación que es de hecho, y recién ahora se vota la idea general de legislar. Se había trabajado en la Comisión de Infancia, pero por bloqueos básicamente los sectores más conservadores del país, de la UDI, distintos sectores muy conservadores que no querían abrir esa discusión. Pero la pregunta es, ¿por qué se tiene que discutir esto que es tan obvio? Si son una familia homoparental reconocida y tienen un hijo adoptado, ¿por qué se tendría que discutir si tiene más o menos derecho? ¿Tendría que ser un tema de esta discusión? Bueno, lo mismo pienso yo. Yo creo que acá se juega el principio de no discriminación, todos somos iguales, de que a los niños y niñas no se les puede discriminar por la orientación sexual de sus padres, ¿no? Y además reconocer familias, la diversidad de familias que de hecho hoy día existen. Entonces, en vez de taparse, digamos, los ojos y no aceptar esa realidad, decir, mira, esto existe y hay que regularlo, hay que darle un estatus legal, tal cual como pasó, y por eso en Chile se demoró muchísimo tiempo la regulación sobre los llamados hijos guachos, ¿recordarás? Sí, por cierto. Y por lo mismo, en el fondo acá yo creo que hay una ceguera conservadora, ideológica, de un sector muy conservador, yo diría ultracatólico, pero de un ala de derecha. Yo también soy católico, pero digo, bueno, yo no le puedo exigir a los demás mi manera de creer o mi fe en Dios o no, sino que eso es algo, digamos, que se ha de testimoniar, se ha de persuadir a los otros, pero no exigirlo. Lo que sí se puede exigir en una sociedad democrática y pluralista es una ética de los derechos humanos, y acá se juega la no discriminación y el reconocimiento de niños y niñas. Entonces, y el derecho a crecer en una familia, pero en distintos tipos de familias. Pero acá, claro, está la sequera de algunos dicen, bueno, acá la familia tradicional se va a ver afectada, se va a ver amenazada, pero si nadie está obligando a nada acá, en el fondo simplemente dar un reconocimiento jurídico. Ahora, se aprobó la idea general de legislar, 27 votos a favor, muchos en contra, abstenciones también, yo voté a favor, y vuelve a la discusión a la Comisión de Infancia y esperemos que avance. Ahora, esto no es lo mismo, que algunos confunden, no es lo mismo con el matrimonio igualitario y el derecho a adoptar de el matrimonio civil, por ejemplo, entre dos personas del mismo sexo. Esa es otra ley, otro proyecto de ley que también hay que discutirlo y todavía no se aprueba en Chile, pero es otra ley. Esto es simplemente
el reconocer derechos filiativos, ¿no? A niños y niñas con madres del mismo sexo. Oiga, es algo más acotado. Perfecto. Nos cambiamos de tema para concluir. Quiero mostrarle algunas cifras y preguntarle su opinión, porque el ministro dijo, bueno, hoy día no, porque está de duelo, desgraciadamente, pero sí dijo que venía esto en descenso, que había una leve situación de estabilidad, etcétera. Pero hay cifras que son muy decidoras. Por ejemplo, en el día de ayer hubo 2.498 personas contagiadas. Hoy día son 3.548, lo que en el fondo es casi un 42% más. La diferencia es que los exámenes que se hicieron ayer o que se informaron eran 10.831 y hoy son 15.584 y en los días anteriores estábamos sobre los 20.000 exámenes. Entonces, finalmente aquí hay una situación media extraña con la cifra, y que además alguien podría decir, bueno, y ahora se nos dice que se va a empezar a informar 2 veces por semana la situación del coronavirus en el país. ¿Cómo lo ve usted esto, senador? Sí, a ver, primero despejar obviamente y enviar un saludo también al ministro de Salud, Enrique París, que falleció su padre ayer. Yo puedo tener diferencias con él, claramente soy de oposición, él es de gobierno y tengo diferencias con él, pero obviamente acá hay algo humano y un saludo fraterno y unas condolencias al ministro por el fallecimiento de su padre. Segundo, acá me preocupa muchísimo una presión que está habiendo muy fuerte también del gran empresariado Juan Sutil y otros que están planteando que hay que volver rápido, recuperar la economía rápido, que están nuevamente con el foco puesto en el bolsillo y en la economía y no en salvar vidas y en proteger la salud de la población y poder superar esta pandemia que, como he dicho otras veces y como lo ha dicho las estimaciones científicas, Chile puede llegar a una catástrofe brutal. Ya nos estamos acercando a los 10.000 muertos por efecto de la pandemia, sean o no con PCR, de toda esta discusión que hubo sobre cómo se cuentan los muertos, digamos, ¿no? Pero ya nos estamos acercando a los 10.000 muertos y hay estimaciones que podemos llegar a 20.000 o más, y eso es una tragedia. Entonces, acá el Colegio Médico ha vuelto a proponer, y ahora con una propuesta muy detallada que yo la he estudiado a fondo, que es un plan nacional de trazabilidad. Y en ese plan nacional de trazabilidad, para que la gente tenga una idea y lo entienda, por ejemplo, si en la región de Valparaíso hay más de 3.000 casos positivos, que es lo que hay hoy día, hay más de 3.000, cerca de 3.500 casos positivos en la región, hay que ir a buscar, hay que multiplicar ese número por 5, hay que ir a buscar a 15.000 personas, contactos estrechos de esos casos positivos, y trazarlos, seguirlos, hacerles examen. ¿Para qué? Para aislar, para efectivamente las cuarentenas sea efectiva, para que esa gente no siga contagiando a otros y así interrumpir la cadena de contagio y suprimir el virus. Esa es la única manera, y con ciertos indicadores que ahí pone sobre la mesa el Colegio Médico, en base a la experiencia también internacional, la única manera de levantar cuarentenas o de volver a cierta recuperación, comillas, nueva normalidad, es con indicadores, cumpliendo indicadores. Es decir, si logras trazar a un porcentaje alto de la población, 90% de los casos positivos y los contactos estrechos, logras aislarlos efectivamente, para eso se necesita contratar a mucha gente en la atención primaria de salud. Se habla de por lo menos 9.000 personas que estén dedicadas solo a la trazabilidad, por lo menos, y hoy día hay muy pocos, hay cerca de 1.000. Entonces, esto se debió haber hecho hace 3 meses y recién lo estamos empezando a hacer ahora, pero muy lento y con señales muy complejas de parte del Ejecutivo. Pareciera ser que el ministro París sigue una cierta línea de continuidad con Mañalich, en otro tono, con otra disposición al diálogo, pero eso es muy preocupante. También con esta confusión de datos y falta de transparencia, con ciertas señales como de, miren, lo estamos haciendo bien, o van bajando las cifras, cuando todavía no hay realidades muy heterogéneas, no hay nada para cantar victoria. Acá hay una tendencia muy peligrosa y la experiencia muestra que si tú relajas las medidas y llegas y levantas cuarentena sin tener este plan de trazabilidad implementado como relojito, van a haber rebrotes y va a haber, en el fondo va a ser mucho más lenta la recuperación de tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. O sea, los rebrotes y los contagios van a aumentar exponencialmente. Entonces así no vamos a resolver ninguna de las cosas, ni lo sanitario ni lo económico. Entonces acá lo primero es proteger vida, colaboración, transparencia, plan nacional de trazabilidad. Eso es lo que está proponiendo el Colegio Médico. Ojalá el gobierno tome este cambio de estrategia sanitaria
y luego nos preguntamos todo lo demás, si es que vamos cumpliendo los indicadores con mucha transparencia, si se van cumpliendo para ir levantando ciertas cuarentenas. Y acá en la región todavía hay que poner a otras comunas en cuarentena, ¿no? Calle Larga, Quilpué, Villa Alemana, a uno, Limache, toda la zona del Marcamarga, uno no entiende por qué esas comunas no están ahí, Rinconada también, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay todavía motivos para cantar victoria, ni mucho menos, y me preocupa estas señales por parte del ministro de Salud. Muchas gracias, senadora. Que tenga una buena tarde. Bueno, que esté muy bien. Saludos a todos los auditores de Radio Perú.